Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un capítulo más de Escritos en la Pared. Hoy contamos con la presencia de un buen amigo, se llama Enrique. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mi buenas, Ron. Todo fenomenal. Bueno Enrique, cuéntanos un poco de ti, queremos conocerte. Eh, Sé que eres profesor, que ahora también te dedicas al modelaje. Mm, Correcto. Me gustaría, también te gusta el boxeo, lo he visto por ahí. Me gustaría un poco conocer qué es lo que te gusta, cómo llegaste al boxeo, cómo llegaste al tema del modelaje. Y nada, Ujú. bueno, platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres? Vale, pues bueno, soy Enrique, tengo 32 años, actualmente soy profesor de educación primaria, ejerzo en un colegio de la Sierra y actualmente llevo a cabo la mejora del rendimiento en la competencia matemática. También, por otro lado, eh, hago modelaje, tanto con actuaciones, un poco de interpretación y con fotos, incluso también de vez en cuando alguna pasarela. También me dedico en mis ratos libres de ocio a practicar boxeo, a realizar también patinaje sobre patines de línea y la verdad que de vez en cuando también escribo, un poquito de canciones y demás, pero un poco con connotación poética, es decir, más estilo poesía, tildado hacia el rap. Vale, vayamos desde el final al principio. Escribí si te gusta el rap. ¿Tocas algún instrumento? No toco ningún instrumento. En su día lo intenté, practiqué bastante. Tenía un bajo, lo llegué a tocar, llegué incluso a participar en un evento, pero al final los instrumentos son cuestión de práctica, práctica, práctica y como era muy joven, no tenía constancia, la acabé dejando y se lo di a una persona que tenía ese interés y esa constancia para poder aprovecharlo al final. Es curioso, eso dice mucho de ti. O sea, porque al final uno intenta aprender algo con toda la ilusión del mundo, pero si ves que al final lo dejas, si ves que alguien le va a dar un mejor uso, no todo el mundo acepta de que, bueno, esto ya no es para Ujú. mí y que creo que alguien más le va a sacar un beneficio que yo no lo voy a sacar de momento. ¿Sabes? Eso dice mucho de ti. Tus Ujú. letras, ¿qué escribes? ¿Sobre qué escribes? Mis letras normalmente intentan hablar pues siempre de sentimientos. Yo en su día comenzaba en el instituto a escribir, yo me ponía música, canciones extrañas, ¿vale? Porque yo me ponía, por ejemplo, a escuchar Saratoga, ya ves tú, un poco de rock aquí para escucharlo, pero claro, hay canciones como, por ejemplo, una que es Maldito Corazón, que te inspiran. Entonces escribía un poquito con el entorno de amor, amistad. Luego también en mi entorno conocía cantantes de rap actuales como puede ser Dante, que era amigo mío. Y claro, al estar en un entorno en el que mucha gente escribía, pues me animó a poder llevar a cabo incluso intentar hacer canciones grabándome yo y demás. ¿Las tienes publicadas? Algunas sí que las tengo publicadas, otras no, porque al fin y al cabo las hice con el gusto, pero claro, al final era cuestión de querer mejorar y no puedes lanzarte así, porque yo lo que usaba obviamente era mismamente el Audacity. Entonces, claro, en cambio, por ejemplo, este cantante que te he dicho, lo que usaba era un estudio. Hombre, claro. Entonces, el nivel y Claro, algo todo más cambia. profesional, básicamente. Correcto, O sea, tú eras más amateur y el chico, claro, intentaba llegar a grandes ligas. correcto. Entonces, ¿enseñas lo que escribes? O sea, las letras, digo, ¿se las enseñas a tus amigos, a conocidos, o prefieres mantenértelas para ti? A ver, suelo mantenérmelas para mí, porque claro, muchas veces ya no solamente son letras, porque a veces me gustan pues simplemente frases. ¿Por qué? Porque luego ya conocí a otro autor, ya no cantante de rap, sino a un autor que se llama The Frets, ¿vale? Que es gallego, y me ha inspirado básicamente en el hecho de que a veces escribir a mejor un párrafo puede valer mucho más que escribir un libro entero o un montón. Entonces, si tienes un momento de inspiración de escribir algo, lo aprovechas. Al principio
yo intentaba tener como un diario de notas, pero hasta que no tuvimos ya los fantásticos móviles con las notas, no he podido llevar a cabo al final los apuntes. Entonces yo lo que hacía muchas veces era usar el ordenador que tengo en la cómoda para poder apuntar las cosas. Entonces tengo tanto un cuaderno con mis poesías y yo en el ordenador tengo un documento con varias frases que para mí son importantes y me gustan, la Ah, verdad. mira, es curioso porque a mí también me gusta escribir, o sea, escribo desde que tengo memoria, desde que tengo uso Ujú. de razón, de hecho yo creo que el papel lo soporta todo y escribir para mí es, a veces duele, obviamente, pero escribir para mí a día de hoy supone, supone enterrar a la persona que fui y dejarla en ese papel y, y seguir reinventándome, porque al final nunca dejamos de reinventarlo, ¿sabes? O sea, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Hubo una vez alguien, o sea, yo tenía un blog donde subía cosas y hubo una persona que comentaba en todos los escritos que yo subía y me decía, es que no me gusta, no me gusta, no sé qué, no sé cuánto, o sea, a todo le ponía pegos, ¿sabes? Yo lo acabaría de esta manera. Madre mía. Entonces, básicamente le dije, es que yo escribo para mí, no escribo para la gente. O sea, no es que no me importe tu opinión, pero es que honestamente el único que tengo, con el que tengo que estar bien, el que debo respetar es a mí. No voy a poner una coma más o un punto más porque tú quieras, eso para empezar. Coincido contigo en esa opinión y además creo que es que al final las escrituras, todo lo que se hace, los libros y demás, al final tienen un público. Si tú no eres ese tipo de público, tampoco tienes por qué criticar. Esto es como una serie de televisión, como un programa. Si te gusta, vas a verlo, vas a leerlo. Si no te gusta, no lo vas a hacer. Pero lo de criticar a lo mejor algo, pues eso creo que no, pero hay mucha gente que le O sea, gusta. yo creo que es fácil criticar cuando no lo sabes hacer. O sea, es muy fácil sentarte Ujú. en tu casa, criticar al jugador de fútbol y decir que yo hubiera hecho eso. Pero a ver, vamos a ver, ese jugador entrena Totalmente, de lunes a viernes, ese jugador tiene una dieta, ese jugador no le habrá ido bien ese día, pero corre tú lo que corre él, justo. ¿sabes? Entonces, y lo mismo con la música. Yo es que no haría eso, pero es que detrás de la música no está solo cantar. O sea, hay una ciencia detrás de instrumentos, de sonidos, donde se necesitan ingenieros, porque no es cuestión de me pongo a cantar y pongo la primera pista que me salga. A ver, yo con respecto a esto que estás diciendo, yo es que soy de las personas que creo que, por ejemplo, si leo algo que no me gusta, no hacer una crítica destructiva, sino puedes decir, mira, creo que esto está bien, esta parte está muy bien. Y esto, oye, ¿por qué no le das una vuelta? O sea, intentar, como tú dices, ¿no? Crear, vamos a ayudarnos. Venga, pues yo creo que esto se puede mejorar. No seas solamente una persona de decirme, esto está mal, vale. ¿Y cómo puedo mejorarlo? Ayúdame. Si yo quiero crecer, quiero hacer algo, no me digas, es que esto no me gusta, vale. ¿Y qué te gustaría a ti? ¿Qué te gusta? Porque si no me das una opción más, ¿cómo puedo llegar a ti? ¿No? ¿Cómo puedo llevar a cabo mi trabajo de una forma que guste? Y en eso entra el poder hablar con más gente, como digo, como decimos en el colegio, reunión de expertos. ¿Para qué? Para compartir ideas entre todos y así que salga un producto que al final sea de valor para el resto de la gente y sobre todo para los que la han llevado a cabo. Es más, por eso se escriben muchas veces libros que son un autor oficial, pero que hay mucha gente detrás, porque son quienes proporcionan ideas, quienes dicen, ah, pues el escenario me gustaría que fuera así y tal. Entonces, al final, como digo yo, varias cabezas piensan mejor que una. Hombre, eso es cierto, o sea, pero por ejemplo, se me viene a la mente una anécdota de un cantante mexicano de un grupo muy famoso, se llama Sin Bandera. Uno de los, es un dúo. Uno de ellos tuvo una reunión con la disquera que tenía en ese momento y le dijeron, oye, mira, es que la canción que has escrito, si quieres que suene en la radio, tienes que, en vez de que sea balada, tiene que ser rock, por ponerte un ejemplo. Si quieres que la toquen en la radio, tiene que ser rock, no balada. Entonces el hombre le dijo, es que mira, ¿sabes qué? Esto es como cuando un pintor
firma un cuadro que ha pintado. Tuvo su inspiración, tuvo su momento, tuvo esa visión, ¿sabes? Tuvo la musa que le tocó y le dijo, hasta aquí es. Y en el momento que se firmó ese cuadro no se mueve. O sea, si viene alguien y me dice, oye, te pago 1.000 euros porque le pongas un pajarito en tal lado, no lo voy a hacer porque la inspiración se murió. O sea, es como yo cuando escribo, siempre firmo y pongo la fecha de cuando he escrito y la ciudad donde lo he escrito, ¿sabes? Y ahí acaba, o sea, si a la gente le gusta, bien, que no le gusta, también. O sea, porque al final escribo para mí. Y lo que yo escribo, o sea, yo tengo dos reglas básicas. Nunca explico el por qué escribo, o sea, porque hay gente que te dice, ay, siento mucho esto, o sea, yo pensando que no lo he escrito ni remotamente por lo que tú crees, nunca lo explico, porque esto es como las canciones, cada uno que lee se hace Coincido. su propia historia, su propio, porque si no, luego pierde magia. O sea, hay un cantante mexicano que se llama Luis Miguel y hay una canción muy, o sea, muy top de él que se llama La Incondicional. Luis Miguel no escribe, ¿vale? Entonces, con la incondicional, ¿qué pasó? Que el autor se inspiró en su muñeca inflable. Esa es la historia de la incondicional. Entonces, mientras tú piensas en esa mujer de tus sueños, el autor básicamente estaba pensando en una muñeca inflable. Entonces, si tú te enteras de esa verdad, la canción se muere porque pierde magia, pierde esa aura que le Sí, rodeaba. Entonces, lo mismo pienso con escribir. O sea, yo escribo y nunca le digo a nadie, oye, yo escribo. O sea, son muy contadas las veces y la persona me tiene que caer muy bien como para yo decirle, mira, yo escribí esto por esto, ¿sabes? Si no, simplemente escribo y dejo que la gente haga de lo que escribí su historia y ya está, ¿sabes? Eh, estoy de acuerdo. y la verdad, o sea, lo prefiero así. Entonces, recapitulando, ¿publica lo que escribes en algún lugar? Lo que escribo no. Lo que escribo tenía en su día una intención, que lo tengo ahí como un posible proyecto de futuro, que es poder crear eso, mi propio libro con mis poesías, por así decirse, y oye, y ver qué tal, porque me imagino que yo qué sé, puede que a algún tipo de público pueda gustarlo y, no, y si no, es por el simple hecho de por lo menos hacer algo de las cosas que hay que hacer en la vida, que es poder escribir un libro. Efectivamente, no todo el mundo puede decir eso. Eso está bien, eso es algo que comparto contigo. Entonces, echando un poco la vista hacia atrás, empezaste a ser maestro. ¿Cuándo decidiste dedicarte a la educación? Pues mira, es una historia curiosa, porque yo cuando estaba en el instituto, acabando el instituto, yo soy un fanático, a mí me encantan los dinosaurios, ¿vale? Yo, Jurassic Park, vamos, es una de mis películas Se viene una favoritas. nueva, ¿eh? Se viene una nueva. Y lo que pasa es que quería ser paleontólogo. Ok. Entonces, yo dije, paleontología, porque me encantan los dinosaurios. ¿Qué pasa? Luego indagué un poco más y me di cuenta que la paleontología no solamente es la paleontología, no te puedes dedicar a ello y menos aquí en España, por así decirse, no hay unas puertas para ello. Entonces lo que tenías que estudiar era básicamente historia en general y, por ejemplo, aquí está Atapuerca, que se ha hecho un descubrimiento reciente hace poco de otro homínido. Y claro, y dije, es que eso a mí, por ejemplo, a mí no me gusta. Yo soy de dinosaurios, a mí me encantaría poder investigar y ver dinosaurios. Entonces, cuando llevé a cabo la prueba para el acceso a la universidad, que teníamos que realizar antes la matrícula, mmm, cambié de opinión. Encontré un profesor que me hizo que me enganchara en la biología y dije, pues mira, me gustaría poder trabajar en la biología. Y quién sabe, a lo mejor enseñar yo biología. ¿Qué pasa? Yo ya estaba con ese concepto de enseñar biología. ¿Por qué? Porque me encantan los animales, pues venga, pues por la biología. Y ya era como la espinita esa, ¿no? Enseñar. Y el resto dije, bueno, pues como me gusta enseñar, ya me voy a probar el magisterio. Pues con la suerte que tuve, fue la octava opción, ¿vale? La que me cogieron. La octava, que era magisterio. Y cuando empecé a llevar a cabo ya todas las clases en la carrera, dije, la verdad, creo que me ha sonreído el destino, hay algo superior por ahí que me ha dicho, no hagas eso, tu camino es este. Y algo que empezó como, bueno, voy a ver qué pasa, pues ha vuelto algo vocacional. O sea, te gusta enseñar. A mí me encanta, me llenan muchísimo los niños. Me encanta
verles avanzar y verles cómo de no saber leer, de cómo hacen un dictado y tienen 20 fallos, a que aprendan a leer, a que esa persona, ese niño, cambie esos 20 fallos y consiga tener 10. Eso para mí es avance, evolución. Al fin y al cabo, estoy enseñando a la generación del mañana. Entonces, me gustaría que fueran, pues eso, personas que saben respetar los sentimientos, personas inteligentes, que saben pensar, pero también que ayuden a pensar al resto. Entonces, a mí me gusta poder pararme y hablar. Me da igual tanto con un niño de primero de primaria como de sexto, pararme y hablar con ellos y escucharles. Porque muchas veces no les damos opción en el mundo adulto a ser escuchados y muchas veces tienen unas ideas o unas soluciones que nos Curiosas. ocurren. Entonces, tu rango es de primero a sexto de primaria. Mi rango de edad es de 6 años a 12 años, eso es, desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Perdona la pregunta y la ignorancia es que desconozco de esto. ¿Para ser profesor de secundaria se tiene que estudiar algo más o cómo va esto? Para ser profesor de secundaria, lo que tienes que hacer es haber estudiado previamente una carrera, sea matemáticas, química, biología, alguna de las áreas que se dan en secundaria, y después, una vez que has acabado tu carrera, llevar a cabo un máster. Una vez que acabes ese máster, ya tienes la posibilidad de acceder a la ESO, o sea, al estudio de secundaria. Y en mi caso, yo llevo una opinión un poco negativa con respecto a eso, porque si una carrera de maestro son 4 años, yo no entiendo cómo se puede acceder a ser maestro en una edad más conflictiva, como puede ser la adolescencia, con solamente un año de aprendizaje. Alguien que sí, que ha hecho su carrera, me parece fenomenal. Y que supongo que eres experto. Pero en un año enseñar todo lo que en una carrera en 4 años te enseñan, creo que cuesta. Entonces, yo creo que hay ahí un poco de complejidad en ello y yo opino que se debería intentar cambiar y al menos poder ampliarlo a 2 años. Pero al final se hará lo que se tenga que hacer. Porque al final en primaria estás 4 años con tus prácticas y como digo yo, la teoría no es lo mismo que la práctica. Yo no sabía si iba a ser profesor o podía ser buen profesor hasta que no me metí en un aula. Muchos compañeros míos de la carrera, las primeras prácticas que tuvimos, dijeron, esto yo no valgo, a mí no me gusta, y dejaron la carrera por eso. Porque no es lo mismo, voy a aprender cómo se desarrolla un niño, voy a aprender psicológicamente cómo va el niño, luego, venga, voy a aprender cómo se lleva a cabo técnicas de matemáticas, técnicas didácticas para llevar a cabo ciertas cosas. Vale, sí, sí, todo eso está muy bien, pero ¿eres capaz de ponerte cara a cara frente a los niños? Es Mm. más, yo recuerdo la primera vez que fui al aula que dije, qué miedo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que te vas a ver frente a ellos y son niños. Que yo lo veo ahora sí, pero claro, cuando no tienes la experiencia, los ves como, madre mía, me van a comer, o me van a hacer algo y luego es todo lo contrario. O sea, los niños están encantados de que vaya un profesor nuevo a enseñarles cosas. Pero claro, tú vas con la sensación de lo haré bien, lo haré mal, es que no sé. Hombre, el miedo es normal en cualquier cosa nueva a la que nos enfrentamos. Ujú. Eh, Entiendo, tú estás fijo, estás temporal. ¿Cuál es tu situación actual? A ver, yo he llevado a cabo el proceso de oposición. Yo lo aprobé la primera vez que me presenté, pero no saqué plaza. Con lo cual estoy como un interino. ¿Eso qué significa? Que yo estoy en la lista y cuando algún profesor se pone malo o unas plazas que hay necesarias para cubrir de un profesorado que no va a ser fijo dentro del centro, se cubre con esas personas, los interinos. Luego, por otro lado, tienes a las personas que sí que han sacado su plaza, porque aquí no solamente es aprobar, o sea, es sacar una nota muy buena y sumar muchos puntos, porque los puntos que van en la oposición van básicamente también con la experiencia. Entonces, gracias a eso, los interinos vamos ganando cada vez más experiencia para poder luego optar a eso, a una plaza fija. Vale, entonces entiendo que tú como interino has pasado por varios colegios. Correcto. Entonces, pregunta peliaguda.
¿Cuál es tu opinión sobre la educación española? Mi opinión es que está bien mm, dentro de los colegios, mal planteada legalmente, más que nada por el hecho de que no podemos llevar a cabo una educación si no se queda una ley. Estamos cambiando de ley cada 4 años, básicamente. Es que cada vez que cambiamos de partido político se cambia de ley en la educación. Entonces debemos de tener un poco de estabilidad en ello para ver por lo menos si evoluciona y si es necesario llevar a cabo algún tipo de cambio. Por otro lado, muchos docentes dentro de la educación les falta esa vocación, esa, ese algo para ver que los niños mm, van a ser el futuro y que no es un trabajo de vengo, hago 4 cosas y me voy. Porque estamos muy acostumbrados al trabajo clásico de un libro, tal, y ya está. No es un trabajo que tienes que investigar, que tienes que elaborar, que no es lo que realmente se ve dentro del colegio. No trabajamos solamente dentro del colegio con los niños. Es que luego fuera tienes que llevar a cabo, venga, voy a hacer materiales para ellos, voy a buscar materiales. Venga, porque claro, al final la economía que tiene el centro es limitada, con lo cual los materiales que a lo mejor tú requieres no los puedes utilizar, no los puedes comprar, porque hablamos de, por ejemplo, Montessori. Los materiales de Montessori están geniales, son fantásticos, pero son muy, muy caros. Entonces, claro, algunos centros se lo pueden permitir, pero otros, por ejemplo, se permiten una cosa mejor un año, otra cosa otro año, pero claro, para poder trabajar con todo tendrás que ir elaborando tus propios materiales. Entonces es una labor al final que cuesta. Y luego el tema administrativo. El tema administrativo como docente parece que no existe. Parece que solamente vamos a enseñar a niños y demás, pero claro, hay que presentar informes, llevar a cabo tareas de las programaciones, las unidades didácticas, todo ese tipo de cosas también es un tiempo preciado, porque luego también tienes que coordinarte, porque claro, no podemos ir todo un nivel de cursos, cada uno haciendo lo que nos dé la gana. Tendremos que ir a la par para que luego todos los niños tengan los mismos conocimientos. Porque imagínate, yo decido no dar estadística, pero mi compañero sí. Pues no sería algo justo para los propios niños y el año siguiente, si dan estadística, unos niños empezarán de cero y otros tendrán ya unos conceptos. Entonces, lo mejor es, vamos a ver qué conceptos tienen que alcanzar para poder ayudarles a su desarrollo. Vale, pero por ejemplo, en el caso de los interinos, o sea, Ujú. entras este curso a un nuevo centro, entonces te adaptas a lo que te dicen, o sea, en plan de, a ver, nosotros hemos decidido que se va a dar de la D a la O. Las otras letras, pues bueno, es lo que hemos decidido. ¿Te adaptas a eso? ¿Puedes dar tu opinión? ¿O simplemente te toca adaptarte y no puedes hacer más? Como interino te toca adaptarte, no puedes dar tu opinión porque el centro ya tiene su programación hecha, su proyecto de centro y tienes que hacerte a ello. Aquí viene un problema, tú te haces a ello, pero claro, tú no tienes por qué estar formado en la metodología, por ejemplo, que lleven ellos a cabo, con lo cual el centro debería de preocuparse en formarte para poder lograrlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces no te dan esa formación, con lo cual al final acabas optando por el método tradicional. ¿Por qué? Porque lo más sencillo y más porque los interinos tenemos un problema. Como cubrimos bajas, al fin y al cabo, lo mismo estás una semana, o lo mismo estás un mes, o lo mismo, quién sabe, a lo mejor estás el trimestre entero, no sabes cuánto tiempo vas a estar. Estás con esa sensación de, vale, lo que yo voy a hacer está genial, pero no va a tener continuidad. ¿Por qué? Porque no voy a estar ahí constantemente. Entonces, es algo que molesta al interino y en muchas ocasiones muchos de los interinos tienen cero compromiso. Vale, yo tengo una pregunta. ¿A los interinos se les hace un expediente en plan de cada centro por el que pasan? ¿O eso solo lo lleva él de manera para actualizar su currículum? Los interinos, lo que tenemos es un programa en el que aparecen
toda nuestra experiencia y todos los centros por los que hemos pasado y el tiempo. A nosotros nos miden por años, meses y días. Entonces, tenemos todos los centros en los que hemos estado desde el primer día que entramos, que firmamos, hasta el día en el que nos cesan. Entonces, tienen un control muy bueno con eso, la verdad, para saber en qué centros has estado y cuándo has estado. No, yo lo decía por un caso en particular. Yo cuando estudiaba informática tenía un profesor que literalmente se inventó el método de estudiar. Estábamos, o sea, existe el Word, ¿vale? Entonces estudiamos informática y normalmente los apuntes los hacíamos en Word. Este señor, por alguna extraña razón, quería que lo hiciéramos en texto plano, es decir, en bloc de notas. Sí. El bloc de notas no puedes poner nada, o sea, porque literalmente es un texto plano. O sea, todo tira hacia la derecha, hasta el final, a no ser que des enter y baje. ¿Vale? Entonces, la verdad que ese tío no enseñaba nada. O sea, literal. Nos quejamos muchas veces al centro, el centro dijo, no, es que es interino, no se puede hacer nada. Nos quejamos a educación, pero ¿qué pasa? Que vinieron a verlo, pero a él ya le habían avisado que iban a venir. Claro. O sea, le dicen tal día vamos, y joder, ese día dio una clase como nunca, ¿sabes? Como nunca dio la clase. Y te quedas en plan de, ¿me estás vacilando? ¿Sabes? Se fue inspección y al día siguiente con la misma mierda de siempre. O sea, es más, o sea, ese tío curraba tan poco que literalmente los exámenes nos los regalaba. O sea, a ver, ¿qué has hecho hoy? Ah, bueno, vale, ya tienes 10 y te quedas en plan de, es que no estoy aprendiendo nada, no es una cuestión ya de nota, es una cuestión de lo que aprendo. Claro, ese es el problema de educación. El problema viene que cuando eres pequeño no tienes esa capacidad de, quiero aprender, sino que te viene más adelante. A ver, realmente la capacidad de los niños de querer aprender se genera normalmente a partir de tercero de primaria, es decir, sobre los 8 años, que es cuando empiezan con la curiosidad, el querer aprender más y más, y que te toque un profesor a lo mejor de esa forma, pues puede cortar las limitaciones de aprendizaje y de desarrollo del propio niño, porque algo que tienen que nosotros ya no tenemos como adultos es la capacidad de imaginación. Entonces, cuando son pequeños, esa capacidad de imaginación nos ayuda a desarrollar, yo qué sé, a llevar a cabo unos planes increíbles. Yo he tenido compañeros que para conocer cómo es la democracia, se han creado sus propios partidos políticos en el centro, se han hecho discursos en el centro ellos y se han ido al ayuntamiento a votar y a hacer también los discursos gracias a la participación del propio ayuntamiento. Esa experiencia es increíble. Y otro centro que hizo un concurso de MasterChef y tuvieron la fantástica idea de decir, ah, pues mira, vamos a aplicar estos conocimientos que hemos hecho y vamos a abrir el colegio y vamos a dar una comida a nuestros padres. Y, a ver, MasterChef enfocado hacia las matemáticas, Claro. ¿vale? Y lo que hicieron fue abrir el centro y los niños actuaron de camareros, de cocineros y de todo tipo de cosas. Y claro, eso es una experiencia fantástica para ellos. Estamos introduciéndoles dentro del mundo laboral, están viendo que lo que hacen tiene un sentido y que sobre todo se sienten que lo que hacen vale de algo. Porque muchas veces los niños sienten que, vale, vamos a hacer esta ficha. Y luego el profesor la tira. ¿Qué sentido tiene? Claro. Sí, o sea, que básicamente vea que el trabajo que hace no se queda en, bueno, ya lo entregué, sino que Sí, tiene una repercusión más claro, allá de como eso. tú dices, lo del blog de notas o simplemente el hecho de cómo das las clases. O sea, si un niño se te duerme en clase, malo. Tienes que intentar siempre, una de las cosas que tenemos nosotros como profesores es hacer clases en las que ellos interactúen con distintos tipos de grupos y sobre todo intentar hacerlas amenas y divertidas. Sin diversión no se puede producir aprendizaje. Yo en mi vida he estudiado con profesores que lo que me han hecho es venir, vamos a leer el libro, vamos a subrayar lo importante y eso no me parece. Yo, por ejemplo, he intentado en los primeros años, yo no tengo ni idea porque comienzo en los colegios,
yo intenté seguir algo parecido, pero cambiándolo. Y, por ejemplo, vamos a leerlo, chicos, y ahora quiero que me digáis, ¿qué hemos leído? Vale, pues chicos, esto es lo que vamos a tomar nota. ¿Quién me puede decir lo que hemos leído? A esto. Pues mira, lo que hemos hecho es cambiar de una forma a otra, porque hay un problema muy grande en la educación y es que enseñamos todo, pero no enseñamos a estudiar. Ah, claro. Esa tarea es como, Es la tienen que, que llevar a cabo su claro, la profesor. gran mayoría de gente que yo he conocido se lo aprende de memoria, lo escupe en el examen y se olvidó, pero claro, luego le preguntas unos años después esos conocimientos y dices, "Ah, no me acuerdo. Es que no lo has aprendido. Te lo memorizaste, lo escupiste en un examen, sacaste una nota y ya está. O sea, porque al final, claro, la gente dice, no, es que esto en la vida real no me va a servir. Realmente no lo sabes, ¿sabes? Realmente no lo sabes. Entonces, sumar, dividir, multiplicar son cosas muy básicas, pero no he visto a nadie que lo haga de memoria, ¿sabes? O sea, todo el mundo necesita una calculadora, todo el mundo, o sea, y de hecho cuando haces el cálculo tú mental y le dices a la otra persona, te queda mirando en plan de, me estás engañando, ¿sabes? Pero porque la gente está acostumbrada a que una máquina haga el trabajo que debería hacer tu cabeza. Justo. Mira, justamente yo ahora que estoy con las matemáticas, me dicen, oye, ¿por qué no usamos la calculadora? Yo les digo, la calculadora la vais a tener siempre a mano. Y más ahora que la tenemos con el móvil. Pero tenemos que saber de dónde vienen esas cosas. ¿Por qué? Porque lo mismo algún día no tenemos el móvil o la calculadora en mano. Entonces habrá que saber hacerlo. Lo que tengamos que hacer en ese momento. Entonces no viene de más. ¿Qué pasa? Yo intento enseñar, por ejemplo, las matemáticas como una evolución. Tenemos la suma, tenemos la resta. Después de la suma, tenemos que hacer una cosa que es la multiplicación. ¿Qué es una multiplicación? Un conjunto de sumas. Y luego, ¿qué es una multiplicación? O sea, luego, perdón, ¿qué es una potencia? Una potencia es un conjunto de multiplicaciones. Lo que estamos haciendo es lo mismo, pero cambiando el concepto. Entonces, al final, una potencia que es un conjunto de sumas, pero de muchísimas sumas seguidas. Y la resta lo mismo, como es la resta y la división. Al final, la división es ir restando. Entonces, lo que hay que hacer es términos y aspectos que a nosotros parecen fáciles porque los hemos manejado ya, pero a los niños les parecen complejos, reducírselos a una visión simple y sencilla para que puedan verlo desde un aspecto más sencillo para que luego ellos puedan usarlo y jugar con ello. O sea, por ejemplo, simplemente yo lo que les digo a los niños, oye, vamos de viaje, ¿no? Pues mirad, poneos a sumar las matrículas para practicar matemáticas y así hacéis cálculo mental. O con las matrículas del coche tienen letras, ¿no? Y si jugáis a crear letras con esa, o sea, a crear palabras con esas letras, entonces un poco a la imaginación, a que creen sus propios juegos, no a pautar normas. Hombre, la verdad que está muy bien el método de la matemática y de la suma, que es la multiplicación, o sea, que siga una secuencia, un orden lógico, porque al final muchos niños desisten de las matemáticas porque no le encuentran la lógica. Y claro, es como cuando te toca despejar ecuaciones, dices que yo ahí veo una X más esto, y yo eso no entiendo. O sea, pero claro, cuando te explicas que esa X en realidad es un número que simplemente está escondido y necesitas darle tú un valor, pues la cosa cambia, ¿sabes? Yo he tenido buenos profesores de matemática, me acuerdo, a mí el álgebra me gusta muchísimo. O sea, yo me acuerdo cuando estudiaba, yo estudiaba en un colegio privado de lunes a sábado. Entonces, tenía de tercero a quinto bueno, que para vosotros sería bachillerato, Sí, de tercero al segundo bachillerato yo tenía 18 asignaturas, ¿vale? Entonces, o sea, se dividían en razonamiento matemático uno, razonamiento matemático 2, razonamiento verbal uno, ujú, razonamiento verbal 2. O sea, en uno me enseñaban sinónimos y antónimos, parónimos y demás, en ujú. el otro era comprensión de lectura, y en el razonamiento matemático, por un lado, era eh, el típico ejercicio de un tren sale de la estación A a tal hora a Sí, la estación problemas. B, y el otro era básicamente problemas, pero en plan los típicos que aquí hay un cuadro. ¿Cuál es la secuencia? 2 5 7, ¿cuál es el que sigue? Series, O sea, correcto. y la verdad que eso me gustaba. Nunca entendí la trigonometría, honestamente. Era la asignatura que más me costó, pero al final luego cuando
años después, más adulto, me he puesto a ver algún vídeo de trigonometría en YouTube por intentar entender esa cosa que no entendía cuando era adolescente. Dije, era eso, tan sencillo. Simplemente que mi cabeza estaba en otra cosa, honestamente, a esas alturas de la Sí, vida. pero te das cuenta, has usado un recurso que antes no tenías. Efectivamente. Ver un vídeo. ¿Y qué pasa en ese vídeo? Te lo explican con imágenes, de una forma más divertida. A eso me refiero. Efectivamente, o Y sea, así es como se te queda. sí, porque Justo. al final, yo tenía un profesor de aritmética que el tío usaba como 5 o 6 colores de tiza y te ponía la pizarra de varios colores y al final se te quedaba, porque claro, tú te llamaba la atención y la verdad que eso era algo que me gustaba muchísimo.